Bien, hermanos, vamos a empezar. Ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos traes aquí para meditar sobre tu acción en la historia, a través de tu Hijo Jesucristo, de lo que creemos, de toda la acción que Él ha hecho en la historia de la humanidad, de tu pueblo y en nuestra historia. Te pedimos que estas charlas puedan ser una ocasión para que tu Hijo pueda entrar en nuestras vidas, salvarnos, romper nuestras corrientes, nuestras esclavitudes, para que podamos vivir libres como hijos de Dios. Te pedimos todo eso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, entonces seguimos, estamos estudiando el credo, ¿no? Que es los fundamentos de nuestra fe, las bases, la base sobre donde se construye todo lo que creemos. La semana pasada, ustedes estuvieron con el Padre Israel estaba hablando sobre creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Y hoy entonces continuamos. Vamos a hablar de la segunda parte del credo en que habla sobre Jesucristo. Tenemos muchos artículos para cubrir, entonces eso no va a ser una obra extensa, voy a dar algunas pinceladas sobre cada artículo del credo, porque se podría hacer un curso entero, ¿no? Hablando sobre cada uno de estos. Entonces, porque nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es una persona que ha cambiado toda la historia. Dios ha creado el hombre, ha hecho todo, y Jesucristo es el culmen de toda la obra, ¿no? Que ha venido para salvarnos. Entonces vamos a hablar un poco sobre ciertos puntos que a lo mejor nosotros hablamos mucho, pero nunca nos dimos cuenta qué significa. Empezando, ¿no? Creo en Jesucristo. Bueno, en español se pone una sola palabra, pero muchas otras lenguas se ponen, ¿no? Jesús, Cristo. Y entonces, Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Jesús significa Dios salva. Ese es el significado, ¿no? Dios salva. Pero, ¿qué significa Dios salva? ¿Qué significa la palabra salvar? Podemos reflexionar un poco. ¿Qué significa la palabra salvar? ¿Algún valiente? Que nosotros hablamos, ¿cómo? Liberarnos de la esclavitud del pecado. Liberarnos de la esclavitud, ¿no? De pecado. Sí, en general, la palabra salvar, ¿no? Sí, liberar, liberación, podría decir. Entonces, si es una liberación, viene de una situación en que uno está antes, no dijiste la esclavitud. Uno está en una situación difícil, la esclavitud, y entonces es llevado a una otra situación diferente, ¿no? Entonces, Cristo, Dios salva, es la obra de Dios, Dios que nos salva. Como dijiste ya, la aplicación, ¿no? Nos salva de nuestros pecados. Esto vino a ser. Y después, la segunda parte, Cristo. No sé si saben, pero Cristo no es el apellido de Jesús, ¿no? Cristo es un título que se da a Jesús. ¿Alguien sabe qué significa Cristo? Nosotros decimos todo el tiempo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. ¿Pero qué significa Cristo? Porque es un título tan importante que se quedó identificado con Jesús. Por eso siempre se dice Jesucristo. Porque es el título muy importante. ¿Pero qué significa la palabra Cristo? Rey, no. Significa Mesías. Mesías, exacto. Mesías
pero es una traducción. No, Mesías es una palabra hebraica, que significa ungido. Entonces Cristo es la palabra griega que significa la misma cosa. Mesías y Cristo significa ungido. Pero ¿por qué se llama Jesús ungido? ¿No? Porque este título no eran lo que se hacía a los reyes, eran ungidos cuando empezaba su misión. También los sacerdotes y también los profetas, ¿no? Vemos al profeta Samuel que ungió al rey David. Después los sacerdotes recibían también esta unción. Entonces era una cosa para una misión importante. ¿Y por qué ellos recibían esta unción? Era una misión para Jesús, era esta misión que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Esta imagen del Mesías se hablaba mucho al tiempo de Jesús. Era ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Porque tenemos que hablar de la historia de la salvación. Dios que empezó una historia, ¿no? Hablamos la semana pasada. Dios creador. Dios creó cielo y tierra, creó todo. Creó el hombre, creó nosotros. Y nos creó. Y después, ¿pero qué pasa? Que Adán y Eva, ellos caen, pecan. Creen en la mentira del demonio. Y entonces, esa es la situación del hombre. Que el hombre, después de entrar en el pecado, corta con Dios. Está ahora cortado con Dios, que es la fuente de la vida. Y leemos en la Biblia que la cosa solo empeora, ¿no? Adán y Eva empiezan con la desobediencia. Después Caín mata a Abel. Y después sigue una cosa peor que la otra. Vemos mucho incesto, mucho problema. Ahí la torre de Babel, el hombre que se quiere llegar al cielo por sus propias obras, y solo va empeorando. Entonces Dios actúa, hace primero la alianza con Noé para intentar ayudar a la humanidad y empezar de nuevo. Dios dice que va a enviar una persona para salvar la humanidad. Entonces se queda siempre en la expectativa. Noé no fue. Después elige a Abraham, empieza el pueblo de Israel. Después viene Moisés a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud física, ¿no? Que estaban de verdad esclavos. Y después sigue el pueblo que tiene su reino, y será el rey finalmente quien va a ayudar al pueblo. Los reyes todos fallan, ¿no? David, que era un rey según el corazón de Dios, después mata el general, toma la mujer de él. Entonces después los reyes todos empiezan a caer. Después, ¿quién será? Y después los profetas empiezan a hablar de una figura, un ungido que vendrá a finalmente cumplir esta promesa. No más una alianza externa, más una alianza que será inscrita en el corazón de cada uno. ¿No? Cristo que viene a salvarnos, a cambiar la persona, no solo que llevar de un sitio a otro, pero viene a cambiar los corazones, a dar una naturaleza nueva, a que tú no estás más condenado a seguir en el ciclo de pecado, a seguir pecado tras pecado, ¿no? Que uno no, la dicotomía que encuentra, que San Pablo dice, no, yo sé cuál es el bien, yo sé que el bien es amar, yo sé que yo quiero donarme, pero no logro, lo que me sale es el pecado que no quiero hacer. Yo quiero hacer el bien, pero es el mal que me sale. Yo quiero ser cariñoso con el otro, pero acabo gritando. Yo quiero donarme, pero al final estoy siempre pidiendo algo del otro. Y nos encontramos en esta dicotomía. Entonces Cristo que viene a cambiar los corazones, a salvarnos, como dijiste, de la esclavitud del pecado. Esa es la imagen del Mesías, ¿no? Esta es la figura. El Mesías era la persona que iba a poner el hombre de nuevo en el cielo. El cielo es estar en comunión con Dios.
Entonces, este es el Cristo. Cristo, de la palabra griega Christos, que significa ungido, que es el Mesías. Y esto vino a ser también con cada uno de nosotros, hermanos. Cristo vino a salvarnos a nosotros. Ese es el Mesías, ¿no? El Mesías que viene a quitar, a llevarnos de la esclavitud de nuestros pecados, de tu pecado. Si tú te encuentras que tiene un sufrimiento, que tiene una dificultad, ¿no? Ayudarnos a salir de esa esclavitud a tu pecado. Esto vino a ser Cristo, este Mesías. Después, ¿no? Su único hijo. Único hijo. Cristo, que es el Hijo de Dios, no fue un hijo en el sentido de que fue una persona tan buena que cambió y fue elegida como Dios, como hijo de Dios, pero que ya de su naturaleza, como Él es Dios mismo, una de las personas de la Trinidad que se encarnó. Entonces el Padre tenía ya la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo de la Trinidad que se encarna. Pero también podemos decir que los hijos de Dios muchas veces se llamaban los reyes. Eran llamados hijos de Dios. César en Roma, muchos reyes eran llamados hijos de Dios. Tenía ese título. Entonces, ya decir que Cristo es el único Hijo de Dios, también es decir que estas otras personas no son dioses. Es un rechazo a esa divinidad, que el gobierno no es la salvación, que estas personas que se hacen dioses no son este Dios que nos va a salvar. Decir que Cristo es el único Hijo de Dios, es el único que es divino, que nos puede salvar. Y también, no todos somos, a veces decimos, somos todos hijos de Dios. Bueno, no todos. Cristo es el único hijo de naturaleza. Nosotros recibimos somos hijos adoptivos por el bautismo. Por nuestro bautismo, somos hijos adoptivos de Dios. Por eso, ¿no? Y entonces seguimos esa es una palabra que nosotros usamos todo el tiempo, nuestro Señor. ¿Qué significa Señor? ¿Qué quiere decir que Cristo es nuestro Señor? Os pregunto. Nuestro Rey. Bueno, está relacionado, pero no es exactamente la misma cosa. Padre. No, ahí tenemos la diferencia. No tenemos Dios Padre y Cristo es el Hijo, pero es nuestro Señor. ¿Qué quiere decir Señor? ¿Sí? El Señor es alguien a quien uno le sirve. El Señor es el amo, somos los siervos que le servimos. Señor el amo y nosotros los siervos, ¿no? que servimos. Sí, está relacionado, exactamente. Esto es una cosa de jerarquía, pero también se llamaba, ¿no? El Señor era el jefe que salvaba la gente de los enemigos, que conquistaba a todos los enemigos, ¿no? y traía esta paz para... Pero también, ese es un sentido, ¿no? del amo, pero hay un sentido aún más grande. ¿Por qué? En la Biblia, como dice, ¿no? El segundo mandamiento dice que no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces los judíos nunca hablaban el nombre de Dios, que Dios reveló su nombre a Moisés, ¿no? Yo soy quien soy, dice Yahweh. Pero ellos nunca usaban esta palabra, solo se proclamaba una vez al año en el día de Yom Kippur y el sacerdote iba al templo y decía el nombre de Dios. Entonces, todas las otras veces se usaban otros títulos para Dios, Adonai, El Shaddai, muchos otros títulos. Entonces, en la Biblia, en la traducción griega de la Biblia que los primeros cristianos todos usaban, siempre traducía el nombre de Dios, siempre se ponía Kyrios, que significa Señor.
Y Kyrios, ese es el título, el nombre de Dios. Para no decir el nombre de Dios, se llamaba a Dios Señor. Ese es el nombre, ¿no? Señor. Entonces llamar a Cristo nuestro Señor es decir también que Él es Dios. Es un título para decir que Él es Dios. Que la divinidad de Cristo no es una cosa que nosotros inventamos después, ¿no? Ya estaba en los evangelios. San Tomás, que ahí cuando toca a Cristo, Señor mío y Dios mío. Ya reconoce en Cristo que es Dios. Y después también como en el juicio de Cristo, que siempre le acusaban y decía que Él se hizo Dios. Es decir, que esa era la gente que estaba siempre acusando que Cristo se hacía, porque Cristo de hecho es Dios. Pero decían que era una blasfemia. Porque o es una mentira, en este caso es una blasfemia, o Él estaba diciendo la verdad. Y entonces es Dios. Y eso quiere decir que si Cristo es Dios, entonces ahí ya cambia nuestra relación, ¿no? Que ahora podemos apegarnos a Él, ¿no? Que este Mesías, ¿no? Que viene a salvarnos, ayudarnos en tu vida, en mi vida concreta. Pues si seguimos, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿No? Quiere decir que Cristo no tiene un padre terreno, ¿no? San José ayudó a Cristo, pero era el padre adoptivo de Cristo. Cristo no tiene un padre terreno, fue el Espíritu Santo quien le concibió. Fue Dios mismo quien se encarnó en Cristo, es Dios. Y nació de Santa María. María es quien da la naturaleza humana de Cristo, vino de Dios, vino de María. Y por eso se dice también que María es la madre de Dios, ¿no? Y Santa María, María que es, nosotros siempre veneramos María, porque a través de María que se deshace esta mentira del demonio. Nosotros estábamos hablando en el principio que la caída, el pecado de Adán y Eva, cambió toda la historia. Porque Eva cree este anuncio del demonio. El ángel de luz, Lucifer, ¿no? Que aparece, este demonio, y le dice, pero Dios, no es verdad que Dios te ama. Dios tiene envidia. Dios te prohíbe de comer este fruto porque sabe que si ustedes comen de este fruto serán dioses. Seréis dioses. Esa es la mentira, ¿no? El demonio que viene a decir eso a cada uno de nosotros también. ¿Por qué es que tú no puedes robar ahí en tu trabajo? Ese dinero no va a hacer falta, ese del gobierno. No, nadie lo va a notar si tú quitas un poco de ese dinero para ti. ¿Por qué es que tú tienes que quedarte toda la vida casada con esa persona? ¿Por qué que no te puede acostar con otro hombre, con otra mujer? Es porque ellos quieren poner límites en ti. Quieren prevenir que tú descubras esta felicidad, estos placeres, ¿no? Eso viene a decir el demonio. Eso no es verdad. Todas estas cosas que te dice la iglesia, esas cosas, quieren poner límites en ti. Para que tú no descubras tu verdadero potencial. Para que tú no descubras esta felicidad en esos placeres. Esa es la catequesis del demonio, que viene a decir que Dios tiene envidia. Y que Dios no te ama y que esto es todo no viene para tu felicidad, pero para tu prisión, impresionarte. Y el demonio promete que nos va a liberar. ¿Y qué experimentamos? Cuando creemos que tú crees en esta mentira y caes en un pecado, después te mira a ti mismo y dice, ¿qué hice yo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y te mira muchas veces, siente esta prisión. En vez de sentirte libre, entras en un pecado y acaba que te sientes esclavo de este pecado. El mundo promete muchas cosas, pero nunca lo cumple. Pero María
que viene a deshacer esa desobediencia, ¿no? Hace el opuesto. María que cree el anuncio del ángel. El ángel que dice, nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Y que tú también hoy puedas, mirándote a ti mismo, a lo mejor piensa, no, eso, yo no puedo ser un santo. Yo no puedo tener esto en mi vida. ¿Cómo es que Dios puede hacer esta obra en mi vida? Que este matrimonio se recupere, que este matrimonio pueda durar. ¿Cómo es que Dios puede hacerme, que yo pueda perdonar a las personas que me hicieron esto conmigo en mi historia? Que yo pueda ser generoso. Yo soy tan egoísta. No. Mira, yo, egoísta así, ¿es que Dios puede hacer de mí un santo? No. Pero María nos invita, ¿no?, a decir, a creer este mensaje de que nada es imposible para Dios. Que no es imposible que tú cambies, que tú no tienes que estar, no está condenado a vivir siempre cayendo en los mismos pecados. Que Cristo puede cambiar tu vida. Eso es lo que nos invita, ¿no?, a María. Este fiat de María. Hágase en mí según tu palabra. Y María, también Santa María, virgen. María que siguió virgen antes, durante y después del parto. María que sigue siempre virgen. No tuvo hijos después. Ahora viene también un otro punto. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Y por qué que Poncio Pilato está en el credo? ¿Quién fue Poncio Pilato? ¿No? Poncio Pilato fue el gobernador romano de la provincia y de Judea en ese tiempo. Pero, ¿por qué él está en el credo? ¿Cómo? Él condenó a Jesús, crucificó a Jesús, sí. Pero no ponen los nombres no hay muchos nombres en el credo. ¿Por qué el de Poncio Pilato está ahí? Sí, es verdad, él crucificó a Jesús. Está ahí exactamente para que nosotros podamos ver que Dios actúa en la historia concreta, que se puede volver y mirar en la historia, ¿no? Dios actuó en un punto específico en la historia, en el año 30, alrededor del año 30, ¿no?, que había este gobernador que podemos ver, Poncio Pilato, que estaba ahí. Entonces que Dios actuó en la historia concreta. No es un mito, no es a lo mejor una vez, ¿no? Dios actuó. Podemos averiguar. Y también como Dios actuó en la historia, también actúa, sigue actuando en tu historia, en la historia concreta. Dios actúa en la historia. Si tú también, una vez que recibes esta fe, esos ojos de fe, puedes mirar a tu historia y reconocer la acción de Dios en tu vida. Todo a lo largo de todos estos años, Dios siempre ha estado ahí. Y ahora, Jesucristo, creo que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí entramos en un misterio grande. Si Dios podía haber elegido una otra manera de salvarnos, pero eligió entrar en la cruz. Eligió, piensen, Dios podía haber hecho otras cosas, pero quiso bajar, hacerse hombre, ser torturado, ir a la cruz y morir. Este es un misterio, ¿no? Nosotros no tenemos una respuesta hecha así que podemos decir, sí, ya tenemos el significado del sufrimiento. Sí, podemos ver muchos significados, pero permanece siempre un poco un misterio. Que Dios elige entrar en el sufrimiento, salvarnos a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Que eso también viene para nosotros, ¿no? Primeramente, que no fue
un error, una casualidad. A veces hay gente que piensa, no, Cristo sí fue un profeta, un profesor muy importante, enseñó muchas cosas, vino con su mensaje fantástico. Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Perdonad, amad a vuestros enemigos. Enseñó muchas cosas, pero dijo un poco demasiado y acabó siendo muerto por los romanos y ahora nos quedamos con la historia corta. Pero no es así. Cristo vino exactamente para esta hora, vino específicamente para ser crucificado, morir y entrar en la muerte. No fue casualidad, no, Él dice, mi hora todavía no ha llegado. Mi hora todavía no. El Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todos que creen en Él puedan ser salvos. También eso, ¿no?, que ya viene con ese propósito, ser levantado, ir en la cruz. Y Él dice, y después dice, no, al momento del Getsemaní, dice, ahora mi alma está turbada. Pero ¿qué diré yo? Padre, líbrame de esta hora. Si fue precisamente para esta hora que yo vine. ¿No? Cristo que entra en ese combate, delante del sufrimiento, Él tiene el combate, pero Él sabe que fue para este momento que Él vino. Él vino exactamente para este momento. Y aquí el Papa Benedicto XVI habla una cosa fantástica, ¿no?, que está hablando de este misterio del sufrimiento, del Viernes Santo, que vemos este Viernes Santo. Es Cristo en la cruz que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque hay muchos filósofos, mucha gente que dice ahora que después de Auschwitz ya no se puede más decir que Dios es bueno, aún menos que exista. ¿No? Piensen, ¿no?, las atrocidades que pasaron en Auschwitz, las cámaras de gas, los sufrimientos, tantas cosas que vimos este siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, después las cosas que pasaron también en campos de concentración en Rusia. Muchas cosas que vimos, muchas atrocidades. Y delante de eso nos encontramos con este escándalo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso que entramos también muchas veces, a lo mejor tú también en tu historia, en el pasado, ¿no?, aquel momento en un abuso y piensa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O el abandono del padre o de la madre, la separación, el divorcio de la familia. Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? Ese es el Viernes Santo, ¿no? Contemplando el crucificado, entrando en el sufrimiento. También nosotros, de nuestra cruz. Entrar en tu cruz. Este es el escándalo del sufrimiento que vemos muchas veces. ¿Dónde está Dios? ¿Puede Dios estar en el medio de esta cruz? ¿Estar aquí? ¿No? Pero también muchas veces lo que pasa es que el sufrimiento, el escándalo de este sufrimiento entra cuando se mira de afuera. Muchas veces mirando estos sufrimientos parecen monstruosidades, todo esto, y de hecho fueron tragedias. Pero en el medio del sufrimiento de la cruz es posible encontrarse con Dios. Es posible. Nosotros mirando de afuera parece un escándalo siempre, pero ahí del medio del horno de Auschwitz también hay gente que se encontró con Dios. Tenemos el ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que estando ahí en el campo de concentración, voluntariamente dio su vida para salvar al hombre que fue condenado a la muerte. Porque ese hombre tenía una familia, él dijo, mátenme en su lugar, yo voy en su lugar. O también hablando de descubrir a Cristo en la cruz, a Dios en la cruz,
Tenemos el ejemplo de Santa Josefina Bakhita. Santa Josefina Bakhita fue una santa africana que no me acuerdo ahora cuál país, y ella fue secuestrada de niña. Cuando era niña, la secuestraron y fue cambiada de dueño en dueño, ¿no? Sufrió torturas, abusos por décadas. Muchos años quedó ahí, hasta que un día uno de sus dueños, que era un italiano, la llevó a Italia. Y ahí en Italia ella quedó arreglando un poco la casa y entró en contacto con algunas monjas y escuchó por primera vez de Jesucristo. Por primera vez. Y ahí se convierte, pasa un tiempo con estas monjas y se convierte. Después finalmente recibe su libertad y entra en un monasterio, en un convento de monjas. Y una vez una periodista le pregunta: pero Josefina, si tú hoy pudieras mirar, si te encontrara delante de la persona que te secuestró, ¿qué harías a esta persona? Eso nos preguntan, ¿qué harías tú? Mucha gente piensa, no, cortar lo que podemos, ¿no? O torturarlos también, mandarlos en esclavitud. Pero Santa Josefina dice: yo le besaría los pies, porque fue gracias a ellos que yo descubrí a Cristo, que me ha dado un sentido a mi vida. Porque es Cristo que me da un sentido a mi vida, que valió la pena todos estos años de torturas y abusos para descubrir a Cristo hoy, ¿no? Que en medio de la cruz uno puede descubrir a Dios. Esto podemos, ¿no? Que ese es el misterio que nos encontramos, pero que es posible, ¿no? Nosotros, en medio de la cruz, con este grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que este grito de Cristo es un salmo. Empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sigue en oración, sigue hasta el final, que dice que podrán todos decir: esta es la obra que hizo el Señor. Que es entrar en esta oración, este absurdo, no es un absurdo, pero esta dificultad, esta cruz, este escándalo, entrando en esta cruz, ahí se puede descubrir a Dios, en medio de la cruz. Es un misterio, pero es posible, hermanos. También que nosotros podamos contemplar a nuestra propia cruz hoy y poder reflexionar cómo ahí Dios estaba esperando. Después, y complementando eso también de Cristo crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos. La tradición dice, ¿no?, que el paraíso estaba cerrado por el pecado. Entonces, cuando Cristo viene, Él viene, muere, entonces baja para llevar la salvación, para abrir el paraíso para los justos que habían muerto antes, ¿no? Para los profetas, los patriarcas, para llevarles al cielo. Entonces, Cristo que baja al infierno. Eso es una de las cosas que dicen. Pero también podemos decir que nosotros hemos encontrado a Cristo, Cristo que descendió a los infiernos, que ha bajado a mi infierno, a tu infierno, que ha bajado a tus sufrimientos, a tus dificultades. Y ahí tú te has encontrado con el Señor. Como yo decía, hablaba de la cruz. Encontrar a Cristo en la cruz, que vino para rescatarnos. Pero también el Papa Benedicto XVI hablaba de otra interpretación que podemos dar para este descendió a los infiernos. El sábado santo como una imagen de la muerte de Dios, del silencio de Dios. El silencio de Dios. Nietzsche, un filósofo que ha influido mucho el mundo actual, que ha proclamado, no, Dios está muerto, nosotros le hemos matado. Y tantos otros que ya hablaron, no, Dios está muerto.
de poder, es el silencio de Dios, que a veces nos encontramos así, ¿no? Y alguien está escuchando mis oraciones. Yo estoy aquí rezando, rezando, rezando. ¿Alguien está escuchando esas oraciones? ¿O es todo en vano? Hay un episodio, no sé si ya escucharon, de el pueblo de Israel, cuando tiene su reino, empiezan a adorar un poco a Baal, esos dioses paganos. Y entonces el profeta Elías, lleno de celo por el Señor, desafía a los profetas de Baal. Dice, vamos a hacer un desafío aquí, vamos a encontrarnos en la montaña. Se encuentran en la montaña y entonces ahí tienen una vaca muerta para cada uno, ponen la leña, la madera. Y ahí entonces Elías dice, cada uno reza para su Dios y el Dios que traiga el fuego va a ser el Dios verdadero. Entonces estos profetas de Baal empiezan a rezar y pasan ahí horas gritando a sus dioses, y pasan ahí horas y se cortan y hacen de todo y después y nada. Y Elías, que se queda ahí burlando de ellos, ¿no? Recen más fuerte, a lo mejor es que tu Dios está durmiendo o fue de viaje, a lo mejor fue de viaje y ustedes no tienen que alcanzarlo, o está haciendo la siesta, ¿no? Y dice, recen, y empieza a burlarse. Y después, al final del día, después que ellos ya hicieron todo, Elías pide que echen un poco de agua sobre la madera, y al final reza y el Señor manda el fuego sobre su sacrificio. Pero el Papa Benedicto dice, ¿no?, que muchas veces hoy día nosotros nos encontramos, parece, en la posición, nos podemos relacionar a la posición de los profetas de Baal, que nos encontramos, que estamos rezando y rezamos, y la gente, todos a tu alrededor, se burlan de ti. ¿Y por qué tú crees? Mira tu vida, el lío que está, los sufrimientos, y tú todavía crees que Dios existe, y Dios está escuchando tus oraciones. Parece que no hay cambio en tu vida. Y la gente a tu alrededor, ¿no?, a lo mejor que trabajan contigo, o hasta a veces algún pariente, una persona, y se burlan, ¿no? ¿Por qué tú sigues yendo a la iglesia? Parece que no cambia nada tu vida. Mira, y nosotros que nos encontramos, ¿no?, delante de este silencio de Dios muchas veces, el silencio de Dios. También podemos decir esa imagen de Jesús durmiendo en la barca, en medio de la tempestad, de la tormenta. Y ahí los discípulos que le despiertan dicen, Señor, ¿no te importa que vamos a morir? Nos encontramos, parece, ¿no? ¿Y Dios está durmiendo? ¿No está escuchando nuestras oraciones? Nos encontramos delante de este silencio de Dios. Este sábado santo, Cristo que desciende a los infiernos, esta imagen del silencio de Dios para nosotros. Y aquí también es importante los discípulos de Emaús, que también caminan y dicen, no, creían que su esperanza ya estaba muerta. Decían, no, nosotros pensábamos que este Jesús iba a ser el Mesías y nos iba a salvar, pero ya hace 3 días que murió y está sepultado. Y no se dan cuenta, ¿no?, que Cristo está ahí caminando con ellos. Cristo está ahí, pero era necesario para ellos que la imagen de Dios, a la imagen del Mesías que ellos tenían, que fuera destruida, para entonces descubrir al verdadero Mesías, la misión verdadera de Cristo. Y también nosotros, esto es necesario destruir la imagen que nosotros tenemos de Dios. Muchas veces pensamos en Dios como nuestro secretario, o Dios como que ¿cómo se dice?, el genio de la lámpara, ¿no?, que pensamos que solo tenemos que hacer un pedido y ya viene, ¿no? Nuestra imagen de Dios que tiene que ser destruida, para que sobre esas ruinas podemos descubrir al verdadero Dios.
descubrir a Dios de verdad, como es. Que es una persona que es más grande que nuestro intelecto. Nosotros nunca vamos a comprender por completo a Dios. No es como que a veces nosotros estamos acostumbrados a estudiar los animales, sabemos su comportamiento, cómo viven y todo, pero Dios es más grande que nosotros, nunca vamos a entender por completo. Entonces, de hecho, ¿no? La ocultación. En el cristianismo, Dios se ha revelado, por supuesto, Dios es el Dios, en el principio era el verbo, ¿no? La palabra de Dios. Y Dios que tomó la iniciativa y vino a buscarnos en nuestro infierno, ha bajado a hablar con nosotros, quiso hablar con nosotros, ha hablado con los profetas, en todo, con Jesucristo, ha hablado en nuestra historia, ha hablado toda en tu historia, a través de la iglesia, hemos escuchado mucho, pero a la vez no nos podemos olvidar de la verdad también constante de Dios que se oculta muchas veces. Tenemos que tener esas dos realidades siempre delante, ¿no? El Dios que habla, que se revela y también que se oculta. Nunca vamos a entender por completo. Después podemos decir, no, resucitó de entre los muertos, resucitó al tercer día. Nosotros que somos cuerpo y alma. Nosotros no es que tú tienes un cuerpo, como dicen hoy, la ideología de género que te dice que tú eres tu mente y que estás dentro de un cuerpo. Que tú tienes un cuerpo que a lo mejor tiene el cuerpo equivocado, que estaba en el final de la cola y te tocó este cuerpo que no está tan bueno, pero no, pero no es así. Tú eres tu cuerpo y no fue un engaño. Tú recibiste, no es que recibiste, tu cuerpo y tu alma juntos son una unidad y eso es quien eres. Tú eres tu cuerpo. No hay esa división entre él. Entonces por eso a la resurrección es importante. La resurrección, cuerpo y alma juntos, ¿no? Nosotros también vamos a resucitar. Pero vamos a hablar más sobre esto. Al final tenemos el artículo, creo en la resurrección de los muertos. Ahí vamos a hablar sobre eso. Pero también nos invita a reflexionar sobre la victoria de Dios sobre la muerte. Dios tiene victoria sobre la muerte, sobre tu muerte y sobre mi muerte también. Y después, ya casi terminamos, los artículos finales del credo. No, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entonces Cristo que subió a los cielos y está ahí. Podemos decir, ¿no? El Papa Benedicto hablando sobre el infierno. No, él está hablando sobre el cielo, pero para hablar del cielo, él habla primero sobre el infierno. Y da una interpretación buena, ¿no? Que dice, el infierno consiste formalmente en que el ser humano no quiere recibir nada y opta por ser de todo en todo autárquico, quiere decir autónomo, independiente, que se gobierna, que no depende de los otros. El infierno es expresión del enclaustramiento en el propio yo. Según esto, la esencia de semejante abismo consiste en que el ser humano no quiere recibir, no quiere tomar nada, sino que desea depender por completo de sí mismo, bastarse a sí mismo. Cuando esta actitud adquiere radicalidad última, la persona deviene intocable, solitaria, réproba. El infierno es el no querer ser más que uno mismo. Es lo que resulta cuando la persona se encierra en sí misma. Esta es la imagen del infierno. Uno que vive solo para sí mismo. Que bastarse para sí mismo. Yo no necesito los otros. Yo quiero vivir. Los otros son solo
un estorbo, son solo, y es egoísmo total, es un egoísmo. Y ahí encontramos el infierno, porque cuando uno intenta vivir para sí mismo, se encuentra con esta dificultad, se encuentra con la muerte, se encuentra que vive este infierno, aquí ya, no es al final cuando tú mueras, empiezas a vivir aquí. Eso. Y entonces, hablando del cielo, es el opuesto, ¿no? El opuesto es un regalo, un don que nosotros recibimos. Es esta unión entre Dios y el hombre. No es tanto un lugar que antes estaba cerrado y ahora se abrió, pero la unión entre Dios y el hombre. Cristo es esta unión entre Dios y el hombre, y también quiere decir que a través de Cristo nosotros podemos entrar en este cielo, este contacto con Dios, para que tú no tengas más que vivir este egoísmo total, para que pueda donarte. Ahora sí, uno puede servir al otro, servir por amor, servir buscando el bien del otro, amar. ¿Cómo puedo hacer el otro feliz? ¿Cómo es que yo puedo? ¿Qué necesita este hermano? Esta es mi esposa. ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo servirle? ¿No? Y que ahí uno busca el último lugar, lavando los platos, lavando la ropa, limpiando la casa, preparando una comida buena para el otro, o siempre buscando. En el último lugar, ustedes no van a encontrar competencia. No hay nadie más que quiere ir ahí. Entonces, ¿no? Pero buscar el último lugar, buscar que ahí van a encontrar la felicidad, ¿no? Y es posible buscar porque Dios nos da esta gracia, hermano. Y al final ya está Cristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entonces llevó nuestra humanidad y ya tiene nuestra humanidad ahí en el cielo y está intercediendo por nosotros. Intercede por nosotros ahí en el cielo. Y San Pablo que proclama: Cristo ha resucitado. Por tanto, buscad lo de arriba. ¿Dónde está Él? Aspirad a lo de arriba, no a lo terreno. Entonces, eso no significa huir del mundo, huir de las cosas, pero al contrario, una vez que uno se encuentra con este amor, ahí se encuentra en esta ley fundamental, que solo quien se pierde se encuentra. Solo quien se pierde se encuentra. Quien desea autoconservarse acaba solo consigo mismo, ¿no? Pero la ley de Dios es esto, el donarse. Quien solo busca el cuerpo lo empequeñece. Pero quien solo quiere las cosas de este mundo es quien cabalmente de este modo destruye la tierra. Que la gente muchas veces habla, que esto es la religión es solo una cosa. Marx decía, el opio para la gente es escapar de la realidad. No es escapar. Es que una vez que se encuentra ya con Dios, ahí sí puede entrar en esta realidad, en amar el otro. En la Edad Media, durante la peste bubónica, que tanta gente que moría, fueron los monjes, muchas órdenes religiosas, que fueron a buscar, a ayudar a estas personas, que estaban sufriendo. Abrieron muchos hospitales y fueron a buscar a esas personas que los gobernantes y los médicos todos escaparon de la ciudad. Ellos fueron a cuidar, ¿no? También ahora y en eso vemos también, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ella que cuidaba de la gente ahí también en las calles, que estaban llenos de heridas, que tenían como todo un asco, no quedaba, que tenía pus, ya tenía sucio, todo. Estaban ahí y ella los sacaba de la calle, traía y empezaba a limpiar con amor, porque veía en Cristo, en esta persona Cristo, veía en el pobre a Cristo. Y también un periodista una vez preguntó, mirando a Madre Teresa, limpiando las heridas tan sucias de esas personas ahí, que daba asco, esta periodista dijo, pero Madre, yo
no haría esto ni por $1.000.000. Y ella dice, yo tampoco, ¿no? Que por $1.000.000 no hay dinero suficiente que pague para que tú hagas una cosa de estas. Es solo el amor. Cuando tú te encuentras con este amor, cuando tú recibes este amor, ahí sí puede buscar el bien del otro, amar al otro, donarse. Esa es la única manera, porque no hay... quien vive para este mundo no va a encontrar. Y después, para terminar, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. El último artículo que vamos a hablar. Y aquí tenemos algunos puntos, ¿no? Primeramente, que solo a Cristo compete juzgar. No te compete a ti ni a mí juzgar al otro. Tú no sabes qué pasa la otra persona, qué pasó en la vida de él, por qué él tiene este carácter hoy, qué le pasó, a lo mejor sus heridas de la historia que lo llevaron hoy a hacer estas cosas. No juzgue el otro, solo compete a Cristo. También no nos compete juzgar ni a nosotros mismos. A veces nos ponemos esta imagen de cómo tengo que ser yo, exigencias sobre nosotros mismos. Y ahí uno está siempre desapontado, se desprecia, se rechaza. Pero no nos cabe juzgar ni a nosotros mismos, hermanos. Cristo viene a liberarnos, a darnos esa salvación, que tú vivas esta libertad de los hijos de Dios. Y tenemos que encontrar un balance, ¿no? Un equilibrio entre la gracia y la responsabilidad. Porque de hecho, aquí habla, Cristo va a venir de juzgar a vivos y muertos. Sí, nosotros vamos a ser juzgados y nuestras acciones importan. El hecho de que estamos en la iglesia no es una garantía de salvación. Solo el hecho de que tú vengas a la misa o que estás sentado aquí escuchando esta catequesis ya no es una garantía de salvación. El cristiano es el que está consciente de que debe responder como administrador de aquello que le ha sido confiado y tendrá de rendir cuentas. Pero, al mismo tiempo, eso no es un moralismo, no es, ok, ahora esfuérzate y haz lo mejor que puedes para conquistar el cielo. No. Nosotros también creemos en la gracia, tenemos la esperanza de la salvación. Cristo que ha venido para salvarnos, que ha venido a darnos esta gracia, para esto que yo hablaba del amor, ¿no? Madre Teresa, cuidando de estas personas pobres. No es que una persona solo para y dice, quiero amar. No. El amor no sale, no es algo que viene de tus esfuerzos. El amor es una gracia en que cuando tú te encuentras con Cristo, con Dios que te ha amado ya, ahí sí te puede donar. Ahí este amor que se da en ti es un don de Dios, una gracia. Y entonces nos apoyamos en esa esperanza de la gracia, que Dios nos ama y ha venido para darnos esta posibilidad. Y entonces no es tanto de tener ese día de miedo, no, mucha gente tiene el miedo al juicio final. No un día de miedo, más bien porque Dios ha delegado a Cristo al juez. Cristo es un hombre como tú y como yo. Él experimentó todo lo que nosotros sufrimos, los sufrimientos, la cruz, la muerte. Pasó por todo. Todas nuestras dificultades, Él ha experimentado. Entonces no es una persona, un extraño, sino alguien que nosotros conocemos. Y también alguien que nosotros hemos tenido contacto. Hemos estado juntos, caminado juntos en la fe, a través de la fe. Entonces Él que viene y dice, no temas, soy yo, no temas. Entonces, hermano, que es un día que sería marcado por miedo, el cristiano podrá estar jubiloso, ¿no? De que aquel a quien se ha concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra fue su compañero de camino en sus días terrenos. Aquí nosotros, Jesucristo, es este compañero que nosotros tenemos. Él es que viene a juzgar, pero que nosotros tenemos entonces esta esperanza. Es un día no marcado por miedo, pero por la esperanza. Que podamos siempre vivir con esa esperanza, ¿no? Que Dios
nos da esta gracia, la gracia que necesitamos. Podemos entonces seguir con eso, ¿no? Dios, basado en esta esperanza, hermanos, nos apoyamos en esta esperanza, no desesperarnos. No tenemos la salvación garantizada, pero tampoco estar desesperado que es imposible. Siempre nos apoyamos en Dios y Cristo que viene, que Él ha venido primero a salvarnos. Dios ha tomado la iniciativa. Él ha venido a buscarnos. Entonces tenemos la posibilidad de la salvación que se ha dado para nosotros. No desesperemos y creamos, como María dijo, ¿no?, que nada es imposible para Dios. Que Él puede hacer esta obra en ti y en mí. Entonces, con esta esperanza, hermanos, bueno, fueron solo algunas pinceladas que pude dar. Podríamos hablar mucho más sobre todos estos artículos, pero esto es. Para la semana que viene, como es Thanksgiving, no nos encontramos. Entonces nos vemos en 2 semanas. Entonces vamos a concluir. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Dios, Señor Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar en tu obra, en nuestra historia, en nuestra vida, que como tú has venido a buscarnos a través de tu Hijo Jesucristo, a traernos la salvación, este Mesías que es nuestro Señor. Te pedimos que Él pueda invadir nuestras vidas, cambiar y darnos la gracia para que podamos donarnos totalmente, sacarnos de nuestro infierno del egoísmo y que podamos apoyarnos totalmente en Él, pudiendo donarnos y amando. Te pedimos todo eso con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. No se vayan todavía. Ana tiene algunos anuncios que quiere hablar con ustedes. Sí, por favor. Voy a hacer súper rápido. Gracias.